Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de febrero, así que empecemos. Este mes lo empecé con Cuentos de Amor Victorianos, una recopilación que incluye 22 cuentos. La mayoría están escritos por ingleses, pero también otros por extranjeros que residían en Inglaterra. El origen de estos cuentos está en las revistas literarias en las que en la época victoriana se publicaban las novelas, ya que en esos tiempos era muy caro comprar libros, y sí, mucho más caro que en la actualidad. Leer de un libro era un lujo que muchísima gente no se podía permitir, por lo que se popularizaron las revistas o periódicos literarios donde se publicaban distintas novelas de autores por capítulos, llevando así estas lecturas a un público mucho más amplio. Y los cuentos eran como el relleno en este tipo de revistas, ahí donde quedaba algún hueco. Después de organizar los textos principales que el público esperaba cada semana, se rellenaban estos espacios sobrantes con algún cuento, por lo que en esta época proliferaron muchísimo este tipo de historias cortas. Me interesaba leer este libro porque son muchos los autores que incluye aquí recopilados, de los cuales yo me sentía muy curiosa por ya empezar a leer, pero como me imponían de cierta forma, tomé esta lectura como una especie de introducción para irme familiarizando con su forma de escribir y empezarles a perder el miedo. Algunos de los autores que están recopilados en el libro son Mary Shelley, Elizabeth Gaskell, William Thackeray, Charles Dickens, Wilkie Collins, Thomas Hardy, Henry James, Oscar Wilde, por nombrar solamente algunos. Como en todo libro de recopilaciones de cuentos, obviamente unos me gustaron muchísimo más que otros, y aunque son cuentos que tienen como tema central el amor, no resultan para nada empalagosos o cursis, ya que en algunos nos podemos encontrar con finales trágicos, desgarradores y hasta tenebrosos. Pero también tenemos otros más optimistas y benevolentes con nuestros protagonistas enamorados, los cuales no siempre son mujeres. También hay muchísimos protagonistas hombres, por lo que este libro de cuentos creo que está bastante variadito para todos los gustos. Esta fue mi lectura para los días de San Valentín, pero tuve que extender mi lectura por más tiempo del que yo tenía planeado, porque sí resultaba un poco cansado leer más de 3 cuentos de corrido, a excepción de los que son más cortos, pero la mayoría están arriba de las 15 páginas. Entonces siento que sí hay que leerlo con calma para que no resulte un poco agotador. Algunos de mis cuentos favoritos fueron Prueba de Amor de Mary Shelley, Por fin se hace justicia de Elizabeth Gaskell, La cueva de Malachi de Anthony Trollope, El veto del hijo de Thomas Hardy, La puerta del señor Maletroit de Robert Louis Stevenson, La boda de John Charrington de Nesbit, Georgie Porgy de Kipling, El corazón de la señorita Winchelsea de H.G. Wells y El cortejo de Anthony Karstien de Hubert Krakenthorpe o algo así. Son bastantes los que me gustaron, así que yo puedo decir que sí disfruté muchísimo. Algunos sí me parecieron un poco aburridos porque me cuesta a veces trabajo como conectar cuando una historia es tan corta, como que no me da tiempo de analizar como a los personajes y si me gusta o si estoy disfrutando lo que estoy leyendo. Y sí había cuentos así de cortos, como de 2-3 páginas, pero la mayoría se disfrutan bastante. Y si tú ya estás acostumbrado a leer clásicos, o creo que también se podría usar para empezar a leer clásicos, porque no se me hicieron los cuentos para nada difíciles. Es un tema que, por ejemplo, yo en febrero lo utilicé como mi lectura temática del Día del Amor y la Amistad, entonces me pareció perfecto para la época. Y creo que sí me pude dar más o menos una idea de estos autores con los que ya quería empezar, y creo que ya no me imponen tanto como al principio, ver que
que sí puedo leer aunque sea un cuento de ellos, me hacen perderle el miedo a ahora ya adentrarme con sus novelas más largas. Ya para terminar, quería compartirles que curiosamente el cuento de Charles Dickens, uno de los que más estaba esperando de este libro, fue de los que menos me gustó, y esto me sorprendió mucho. Fue algo un poco triste, pero lo bueno es que me encontré con muchos otros que sí me gustaron y que disfruté mucho más. Esta edición es de Alba Magnus y sí se puede encontrar en México, sobre todo en Péndulo o con distribuidores y fuentes que se ponen siempre en las ferias del libro. También he visto estos libros en el Fondo de Cultura Económica y algunas veces también en el Sótano. Sí son un poco caros estos libros, pero me gustan estas ediciones que recopilan a muchos autores en un solo libro con una temática. De Alba he visto que tienen estos de cuentos de amor victorianos, pero también tienen otros, por ejemplo, de cuentos góticos o de cuentos de autores rusos. Entonces, dependiendo de tu gusto, a lo mejor puedas encontrar una edición que te llame la atención. Después, en mis lecturas, continué con Valancy Stirling o El Castillo Azul de Lucy Maud Montgomery. Desde que vi la reseña de este libro en el canal de Magrat Ajos Tiernos, estuve buscando el libro como loca para ya empezar a leerlo, y vaya que me tardé un tiempo en encontrarlo, porque esta maravillosa editorial que edita este libro se llama De Época y es un poco difícil de encontrar en México, pero en la FIL Guadalajara por fin pude encontrarlo y vaya que me la pasé increíble con él. Les cuento un poquito de lo que se trata para que entiendan el porqué. Valancy Stirling es la protagonista del libro y ella es una solterona de 29 años que vive en un como pueblo apartado de las grandes ciudades en Canadá. Todo sucede en la época de los años 20, o sea 1920 y tantos, y en general Valancy es una chica que la pasa muy mal en casa porque vive con su madre y su tía en un ambiente asfixiante por las exageradas economías de su madre, que es súper controladora, que además no la deja hacer absolutamente nada que pueda alterar sus aburridas rutinas por el miedo al que dirán o a que Valancy se enferme. Aparte de que tiene que soportar las constantes humillaciones de sus familiares por su condición de solterona y por el respeto que su madre le ha inculcado por sus mayores. Al tener pocos jóvenes con quienes convivir dentro de su círculo familiar y por lo poco que se le permite salir a Valancy de su casa, Valancy vive en una continua soledad, acompañada solamente de dos de los únicos placeres que se le tienen permitidos. El primero, los libros de John Foster, con los que ella puede escaparse de la realidad con estas descripciones de la naturaleza muy poéticas que le ofrece este autor que está muy de moda, y su imaginación, la cual ella al estar tan sola ha desarrollado muchísimo con el pasar de los años y que al parecer es de las pocas cosas que la mantiene cuerda en este ambiente lleno de familiares tan horribles. Así pasan los días tristes de Valancy hasta que el día de su cumpleaños recibe una noticia que le pondrá su mundo de cabeza en busca de la felicidad que necesita para estar mejor ella consigo misma. El libro me gustó de principio a fin y sé que tal vez lo que estoy a punto de decir es mi ignorancia hablando sin tener más libros leídos para argumentar de una forma más nutrida y correcta, pero no sabía que se podía escribir de esta forma en 1926, año en el que fue publicado este libro por la autora, y digo esto porque me pareció muy refrescante y muy rebelde para la época, por ciertos temas que toca, pero sin caer en el discurso moralista que tenemos en otros libros previos de una época anterior como la victoriana. Sus páginas se sienten tan liberadoras y llenas de vida que bien podría leerlo de nuevo ahorita, pero no lo voy a hacer porque tengo muchas lecturas pendientes. En ciertos momentos se pone muy descriptivo, pero yo disfruté muchísimo de estos detalles porque te echan a volar la imaginación de la misma forma que Valancy lo hacía cuando estaba sola, para que podamos visualizar lo que ella está admirando. Otra cosa que me gustó mucho fue el lugar donde se desarrolla la historia, un lugar llamado Muskoka en Ontario, Canadá, que al parecer es un lugar como de veraneo con distintas islas, bosques y muchos escenarios muy hermosos,
Y la verdad yo nunca hubiera creído que una historia de esta época y de este estilo me hubiera llevado a conocer este tipo de escenarios en Canadá. Y lo que nos describe aquí no es para nada lo que yo hubiera imaginado, por lo que me gustó muchísimo agregar es las descripciones de estos lugares a mi imaginario. Lucy Maud Montgomery, la autora de este libro, también escribió los libros de Ana de las Tejas Verdes y la saga de Emily, otro de sus personajes más célebres. Libros que, aunque yo aún no he leído, tengo entendido que son más como para un público infantil. Pero El Castillo Azul se siente más como una historia juvenil, de esas que sí me gustan leer. Tiene un discurso optimista y me dejó muy marcada una frase que encontré en el libro. Se las voy a leer. El miedo es el pecado original. Casi toda la maldad del mundo tiene su origen en el hecho de que alguien tiene miedo de algo. Es una serpiente fría y viscosa que se enrolla sobre ti. Es horrible vivir con miedo y es de todas las cosas degradante. No saben lo mucho que me pegó esa frase, sobre todo por la mucha empatía que ya me había causado el personaje de Valancy, que vivía constantemente callada por no haber sido capaz como mujer de casarse o ser más bonita o gozar de una mejor fortuna, cosas que pues ella no podía controlar del todo. Y a pesar de ser una realidad de las mujeres de hace más de 100 años, Valancy y la mujer actual creo que siguen compartiendo muchísimas más cosas de las que deberían. Pero me gustó mucho cómo evolucionó el personaje al punto de considerarla loca tan solo por decir la verdad, por cómo se le cruzaba por la cabeza. Y aunque seguramente hay algunas otras novelas que nos muestren el lado oscuro de la vida que han sufrido otras mujeres como Valancy, con finales más realistas y trágicos, repito, esto es como una novela juvenil, por lo que siento que su discurso optimista pues es más que válido y suficiente para inspirarte a disfrutar de las pequeñeces de la vida, así como valorar la belleza de la naturaleza que nos rodea. Creo que este libro es perfecto para empezar a leer clásicos porque es ligerísimo y muy fácil de leer, así que ya saben, ojalá tan solo fuera más sencillo de conseguir en México esta edición. Pero en la cajita de la información les voy a dejar el link de la tienda donde yo lo conseguí. Y aunque es algo caro, creo que la edición vale por completo la pena porque el libro viene ilustrado a color. Déjenles muestro alguna otra ilustración. Y aparte el libro incluye también un apartado como extra con una breve explicación y análisis de la novela, algo de la vida de la autora. Este tipo de información extra siempre nos ayuda a que terminemos de entender lo que el autor nos quería dar a entender o nos quería explicar o nos quería transmitir con su novela, así como el contexto histórico en que se escribió y lo que vivió esta autora. Por lo tanto, a mí me encanta leer este tipo de anexos para pues analizar de una forma más amplia la novela. Sin duda este es un libro al que le doy 5 de 5 estrellas y creo que lo estaré recomendando continuamente en el canal porque me encantó. Después leí Breve Historia del Arte, es un libro de Susie Hodge y editado por la editorial Bloom. Este es un libro más como académico y me puse con él porque estoy interesada en aprender más de este tema y decidí empezar con este libro porque por su sencillez sentía yo que era perfecto para comenzar a adentrarme en el tema. El libro le hace muy buen honor a su nombre porque una vez iniciándolo, luego empezando a leer la introducción que va de aquí a aquí, podemos ver que lo que nos va a enseñar es una vista muy en general de este campo de estudio. El libro se divide en 4 partes. Empieza con las épocas y movimientos de una forma cronológica desde la prehistoria hasta el arte conceptual de los tiempos actuales. Entonces en esta parte vamos a tener explicados temas como lo que se hacía de arte en la prehistoria, en la antigüedad grecorromana, en el Imperio Bizantino, en la Edad Media, bajo Renacimiento, Renacimiento nórdico, Rococó, y todo de una forma muy breve. Luego sigue la parte en que nos habla de las obras. Se elige una que represente mejor su época y movimiento y nos explica un poco del artista que creó la obra,
así como del porqué de pues esta pintura o lo que sea que se estuviera viviendo en ese momento que inspiró al artista. Después continúa con los temas que sobresalen a lo largo de la historia. Los temas predilectos por los artistas, ya sea por cuestión social, religiosa o cualquier otra que marcara la pauta del arte en esa época. Entonces tenemos algunas como los animales, la figura humana, la religión, el retrato, los interiores, el paisaje, el inconsciente, el amor. Y por último nos habla de las técnicas y los materiales, hablándonos de los más usados en cada periodo artístico, así como también una breve explicación de las técnicas como el óleo, el escorzo, la arcilla, la silografía, el fresco, el grabado, acuarela. Como se puede esperar, la mayoría del arte incluido en el libro es europeo, dejando a Asia, África o América fuera de la recopilación de obras, excepto claro por Estados Unidos, que sí que tiene bastantes menciones, pero de Latinoamérica solamente son mencionados Frida Kahlo y muy de pasadita así los muralistas mexicanos. Y de Asia sí son constantemente mencionados algunas cosas que influyeron a los artistas europeos, pero como tal no se menciona a los artistas asiáticos. Aún así creo que el libro sí cumple su propósito y la brevedad de sus páginas me parecieron concisas y muy adecuadas para irse metiendo poco a poco al tema. Ahora me gustaría empezar a leer otras cosas un poco más complejas que pues me adentren a otro tipo de artes para conocer pues no sé, más de arte asiático, más de arte en América, no sé, como cosas más en específico. Recomiendo leerlo poco a poco porque a veces sí puede resultar como demasiada información y por lo menos yo sentía que no se me quedaba mucho si lo leía con prisas o si no me concentraba lo suficiente. Aparte de que son mencionadas muchísimas obras que no viene como tal su fotografía, por lo que a cada rato tenía que recurrir a mi celular para hacer la búsqueda y entender de qué me estaban hablando. Pero esto, más que incómodo, me gustó porque fue así que conocí muchas obras que por ejemplo no conocía o que ya no recordaba. El libro hasta eso sí viene bastante ilustrado, lo que sí es que se repiten muchas fotografías de las obras, pero vean, tenemos pues una impresión, no es muy grande porque el libro no es muy grande, vean, es como del tamaño de mi cabeza, pero sí trae algunas impresas como a doble página para ver los detalles de lo que nos cuentan en el libro para que entendamos un poco mejor. Lo que sí también me gustó fue que al principio del libro te explican cómo utilizar el libro, porque te dicen que pues en la parte derecha de las páginas vas a encontrar las fechas clave, las principales aportaciones, y abajo en cada uno de los temas que se esté tocando viene como un glosario aquí, donde, por ejemplo, si nos están hablando de una obra en específico, por ejemplo, Las Meninas, aquí abajo nos van a poner que es parte del barroco, que nos hablan de temas como la figura humana, el retrato, el autorretrato, los interiores, y pues sus técnicas y materiales están como los claroscuro, perspectiva, óleo sobre lienzo, y trae aquí el número de la página que relaciona esta obra con el tema que nos explican en la otra página. Entonces es como una forma de intercalar los temas para que puedas tú cuadrar cada una de las cosas que te están explicando con las obras que te están presentando al mismo tiempo. Eso me pareció muy práctico para ir entendiendo e ir clasificando las obras a cada periodo y más o menos darte una idea de cómo fue que se hizo de una forma muy rápida, solamente con leer aquí la técnica y poder tener ahí el número de la página y poder irte rápido a buscarla sin tener que estar pues consultando el índice del principio del libro. No sé si me entiendan, pero si ustedes están interesados en leer el libro, ya cuando lean el índice entenderán un poco mejor de lo que estoy hablando. Sé que suena un poco enredado, pero fue algo muy práctico que facilitó mucho mi lectura. Ya por último leí el tomo 1 y 2 de Kimi ni Todoke y se trata de un manga. Yo la verdad soy muy fan del anime y como ya tiene varios años desde la última vez que vi el anime,
me decidí a empezar a leer el manga para ver si me gustaba tanto como la historia animada. Me había detenido porque sí resulta un poco abrumador querer leer los veintitantos números que comprenden el manga. Porque me parece a veces cansado pues pensar que tengo que ahí pendientes los distintos tomos en mi librero esperándome, pero nada más los estoy acumulando y solamente se están llenando de polvo y están ahí sin leerse, por lo que ya dije, es momento, aunque sea poco a poco, ir leyendo de 2 o 3 tomos por mes. En esta historia vamos a conocer a Sawako, una niña que es un poco rara, a la que toda la escuela le tiene miedo porque creen que ella tiene la capacidad de ver fantasmas y de hecho su sobrenombre es Sadako, nombre que tiene la niña maldita de la película El Aro en su versión japonesa. Como ella se parece mucho a esta niña, como que da miedo de repente, y se llama Sawako, con el tiempo los mismos compañeros terminaron cambiándole el nombre por Sadako. Así que todo el mundo simplemente la ignora o prefieren evitar hablar con ella, hasta que un día Kasehaya, el niño más popular y amable del salón, empieza a tratarla y hablar más seguido con ella, al punto de que otros compañeros de la clase lo empiezan a imitar porque se dan cuenta de que Sawako en realidad es una niña dulce a la que se le dificulta muchísimo hacer amigos. Hasta ahí va más o menos así la historia en cuanto a estos 2 tomos. Y bueno, es shoujo y ya existe la versión de anime, por lo que no es un spoiler si les digo que esto va a terminar en una historia de amor. Tan solo espero acabar pronto con el manga para poderles hacer ya la reseña completa de esta historia que me fascina. Creo que siempre empatizo con este tipo de personajes que son como rechazados sociales, pero Kimi ni Todo, que es de esos romances japoneses que le trajeron alegría a mi adolescencia. Tan solo espero que el manga me guste tanto como la versión animada. Ya les estaré contando. Y hasta aquí con las últimas lecturas del mes de febrero. Espero que les haya gustado. Si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, por favor déjenme en los comentarios lo que ustedes opinan, si les gustó, qué no les gustó o qué piensan leer ahora para el mes de marzo. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal o dale a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. Por acá también te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!